Cuando hablamos de historia, pensamos en las batallas, en los héroes, en los grandes acontecimientos que nos conformaron como nación. Pero la historia la hicieron también millones de seres anónimos que tuvieron una particular forma de vivir y de entender el mundo. Vamos a conocer la historia desde un nuevo lugar, desde las costumbres y el hacer cotidiano de la gente común que vivió aquellos días. La caída de Tenochtitlan en agosto de 1521 significó el derrumbe del gran imperio mexica, pero no la conquista de la totalidad del inmenso territorio que se llamó Nueva España y hoy es México. Durante décadas prosiguió el avance y se impuso el dominio de los nuevos señores. A la diversidad geográfica correspondía la cultura peculiar de distintas regiones y señoríos, con sus propias lenguas, costumbres y formas de gobierno. La ocupación española produjo la unificación forzosa al imponer una religión y la sumisión a un gobierno supremo que redujo, aunque no suprimió por completo, el poder de los caciques locales. El pago de tributo a la corona, la explotación del trabajo indígena y la explotación de las minas, con el mayor beneficio para unos pocos, permanecieron durante toda la época colonial. En cuestiones de religión y gobierno, los conquistadores fueron inflexibles, pero siempre negociaron las costumbres, lo que permitió un mestizaje de viejos y nuevos hábitos. Atenuados los efectos de la violencia inicial, la nueva normalidad se impuso durante 300 años. ¿Cómo es que la sociedad se reorganizó para que los españoles pudieran imponer un nuevo orden a miles y miles de indígenas cuyas culturas, costumbres, religión y organización política eran absolutamente diferentes? La familia en el México colonial era la base sobre la que se organizaban los pueblos, barrios y comunidades y estaba regida por leyes civiles y religiosas, tradiciones y costumbres. Las autoridades seculares y eclesiásticas y los frailes dedicados a la evangelización establecieron normas de moral y convivencia en las que armonizaban tradiciones locales con la doctrina cristiana. El resultado fue una sociedad compleja y menos ordenada de lo que se había planeado. Con frecuencia, los conquistadores y primeros vecinos españoles dieron un mal ejemplo con su desobediencia de los mandamientos católicos, mientras los indígenas se esforzaban por asimilar la nueva forma de vida que imponía una familia centrada en el matrimonio y su prole, a diferencia de los antiguos grupos numerosos de parientes. En el medio rural, casi exclusivamente indígena, se conservaron costumbres ancestrales. El matrimonio era universal y temprano, negociado mediante las gestiones de una casamentera, con intercambio de regalos y aprobado por las autoridades locales. En la antigua sociedad indígena, la comunidad velaba por un orden general que casi todos cumplían, y eran excepcionales los casos de hijos sin padre y de esposas abandonadas. Sin embargo, la crisis social ocurrida tras la conquista erosionó ese orden. El franciscano Jerónimo de Mendieta culpa de ello a los españoles, a quienes atribuye que algunos indios hayan adoptado la costumbre de abandonar su casa. Dice el fraile: Este modo tan fácil de repudio solamente lo habían usado después que fueron sujetos a los españoles, porque entonces comenzó a perderse entre ellos el concierto y rigor de la justicia que antes tenían. La incorporación al nuevo modo de vida fue más rápida para quienes se trasladaron a las ciudades o a las haciendas, estancias y ranchos en donde convivieron con otros trabajadores, libres o esclavos, de origen africano. Los indios eran vasallos de la corona, a quienes, según la ley, no se podía forzar al trabajo, lo que sí ocurría con los esclavos africanos, que fueron llegando lentamente. Muy pronto,
Indígenas, esclavos y hombres libres se integraron a la nueva sociedad. Con ellos, el mestizaje racial fue acompañado del sincretismo cultural y se produjo espontáneamente, sin que existieran normas que prohibieran ni reacomodaran las mezclas. Las leyes españolas permitían dar la libertad a los esclavos, y antes de finalizar el siglo XVI ya eran más los mulatos que los negros, y entre ellos también aumentaba la proporción de los libres sobre los esclavos. Con el paso de los años, los españoles, molestos por el crecimiento de otros grupos, propiciaron la pintoresca clasificación de las castas, que se puso de moda en el siglo XVIII, aunque nunca tuvo efectos legales fuera de la distinción administrativa y jurídica de que los indios pagaban tributo, pero no podían ser esclavos y tampoco podían ser juzgados por el Tribunal de la Inquisición. Los descendientes de africanos tenían limitaciones en oficios y honores, aunque siempre hubo excepciones. Vale la pena aclarar que las infinitas combinaciones raciales que vemos en algunos cuadros del siglo XVIII no corresponden con grupos reales. Era imposible rastrear esas mezclas. En los propios libros de bautizos, único registro oficial, no se utilizaba la mayoría de esas curiosas denominaciones. Era una fantasía clasificatoria para una sociedad profusamente mezclada y culturalmente diversa. En la capital del virreinato se instalaron los españoles en el centro de lo que fue la antigua Tenochtitlan. Los indios ocuparon los barrios que lo rodeaban. La separación nunca fue total y pronto residían indistintamente unos y otros, con excepción de las familias más acomodadas y los miembros de la burocracia, quienes mantuvieron sus mansiones cerca de la catedral y el palacio virreinal. Otras ciudades, como Puebla o Guadalajara, que pronto prosperaron, siguieron el mismo modelo. Durante más de 200 años, indios y españoles tuvieron parroquias separadas. Después, terminaron mezclados. El intercambio de costumbres fue permanente en las viviendas, el trabajo, el mercado, la celebración de las fiestas y la solidaridad en desgracias colectivas, como inundaciones y epidemias. La calidad de mestizos, hijos de españoles y naturales, quedó en cierta ambigüedad, dependiente de la situación económica y el reconocimiento social. El Consejo de Indias se manifestó al respecto en 1806. Los mestizos que acrediten ser hijos legítimos de español e india natos pueden alternar y obtener todas las dignidades, empleos y destinos que gozan o pueden gozar los europeos americanos. En la práctica, los mestizos enriquecidos se consideraron españoles, mientras que los pobres se mantuvieron como parte de las castas. El arzobispo Bizarrón y Eguiarreta, en un documento de donación de sus bienes para la profesión religiosa de novicias, advirtió que éstas debían ser hijas de padres honrados o conocidos, que vulgar y comúnmente son llamados españoles en este reino. Las familias prominentes cuidaron los matrimonios de sus hijos como una estrategia para conservar sus privilegios. Las españolas podían contraer matrimonio desde los 12 años, aunque lo más frecuente era entre los 14 y los 18, mientras los novios superaban los 20. También los indios se casaban jóvenes. Entre mestizos y castas no era raro que fueran de la misma edad o incluso ellas mayores. Sin apellidos nobles ni fortuna que defender, había libertad para elegir pareja y dependía de la atracción de los novios más que de la decisión de sus familias. Una primera consecuencia de esta libertad fue la frecuencia de relaciones informales y con ellas los nacimientos ilegítimos. En el último tercio del siglo XVII, en las parroquias de españoles de la capital, Sagrario y Veracruz, gran parte de los bautizados se registraron como ilegítimos. La proporción más alta, 52%,
correspondió a negros y mulatos esclavos y libres. También había registros de los nacidos de madres españolas que llegaron al 32 o 34%. En contraste, los indios, en sus parroquias de la capital, apenas tuvieron al 17% de niños sin padre. Durante los primeros 200 años de la época virreinal, los hijos ilegítimos no eran rechazados por la sociedad. Había ilegítimos tanto de indígenas como de mestizos e incluso de españoles de familias de prestigio. En esta etapa la relación de la pareja era conocida y autorizada por las familias, pero si no llegaba a bendecirse con el sacramento, faltando con ello a la promesa de matrimonio, no había tampoco deshonor para la novia. Esta situación escandalizó a obispos y funcionarios ilustrados. Veían en ello un desorden que pretendieron remediar. El arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana y Buitrón, en el Memorial de los Niños Expósitos, a fines del siglo XVIII, denunció: En los 2 siglos primeros de nuestra conquista fue mucha la libertad de pecar, y no se avergonzaban de criar y ensalzar los niños naturales en la casa de sus mismos padres. Fuesen hijos legítimos o naturales, rara vez llegaban a formar una prole numerosa. La ignorancia de principios elementales de medicina y el descuido de la higiene contribuyeron al hecho de que muchos niños fallecieran en los primeros años y muchas mujeres en el parto. Los testamentos de la época advierten que en muy pocas familias convivían más de 2 o 3 hijos. Y eran muchas las que no conseguían que sobreviviese ninguno. En cambio, no faltaba quienes acogían y adoptaban como propios a los recién nacidos abandonados a sus puertas, a quienes cuidaban como sus huérfanos. A lo largo de los siglos, las profundas diferencias entre la vida en el campo y la ciudad se mostraron en las condiciones materiales del modo de vida, como la vivienda, la alimentación y el vestido. El paisaje rural conservaba la imagen de casas apegadas a la naturaleza y adecuadas al clima en gran parte del territorio. Agrupadas en pueblos y barrios, disponían de algún terreno adosado, como huerto familiar y corral o establo. Cada pueblo disponía de las tierras comunales adjudicadas para su cultivo temporal en parcelas que los vecinos laboraban. Los enseres domésticos eran reducidos y limitados a las estrictas necesidades, con petates para descansar, metate para quebrar y amasar el maíz, molcajete para moler los chiles y 2 o 3 ollas para hervir los sencillos guisos de frijoles, calabazas y vegetales locales de temporada y en ocasiones guajolotes, a los que muy pronto se añadió la carne de animales domésticos traídos por los españoles, como pollos o cerdos. Otros animales como borregos, cabras y reses se criaron en grandes estancias o ranchos con amplios terrenos y no se generalizó su empleo en la dieta en gran parte de las regiones. Los sabores e ingredientes locales se combinaron magistralmente con los traídos del Viejo Mundo y dieron origen a la variedad de guisos que hoy se conoce y aprecia en todo el mundo como la gran cocina mexicana, desde los asados norteños hasta la cochinita pibil yucateca, de los tamales con pollo a los nopales con queso, de las frituras con aceite o manteca a los postres con harina y leche, los moles, caldos y pucheros enriquecidos con especias provenientes de distintas regiones del mundo. El vestuario de los indígenas cambió en el siglo XVI por influencia de los misioneros y permaneció durante siglos con escasas novedades, como la inclusión de los sombreros de paja a fines del periodo colonial. Siguiendo costumbres ancestrales, las prendas de ropa se elaboraban en las viviendas. El arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana y Buitrón, en 1770, hizo circular los avisos para que los naturales de estos reinos sean más felices en lo espiritual y en lo temporal, en donde recomendaba que los naturales trabajen
y tengan las mujeres sus telares para fabricar la ropa que ellos y sus hijos gastan, y nunca anden desnudos ni sucios, porque se pierde el pudor y la salud, y se mueren muchos niños por falta de aseo y limpieza, matándoles de hediondez, y así a los grandes como a los chicos. La vida urbana no había sido desconocida en los señoríos prehispánicos. Tenochtitlan fue la gran urbe emblemática del poderío azteca. Pero hubo ciudades de diferentes dimensiones en las cabeceras de casi todos los señoríos. Tras la conquista, se fundaron nuevas ciudades, algunas sobre las ruinas de las antiguas, como México y Texcoco, y otras en tierras que no habían sido anteriormente urbanizadas, que acaso habían tenido aldeas, como Puebla o Valladolid, hoy Morelia. El modo de vida urbano no eliminaba por completo el apego al cultivo de la tierra y la cercanía de los animales. Aún en las zonas céntricas de las ciudades podía oírse el canto de un gallo al amanecer, y en algunos barrios molestaba la pestilencia de los puercos cerca de las casas o la suciedad en las fuentes que abrevaban los mulos de las carretas y se aseaban los carreteros. Las grandes mansiones, propiedad de nobles o potentados, acogían a más de 20 personas, entre parientes, servidores y allegados, y servían de modelo para otras menos ostentosas, de burócratas y ricos propietarios. Entre los nobles y comerciantes acomodados, en ciudades como Guadalajara, sede de la Audiencia de Nueva Galicia, o Puebla, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato y otras más, quienes despachaban sus negocios en la casa contaban con una pieza especial, la sala de sillas, inmediata al zaguán, al vestíbulo o a la entrada. Enseguida se pasaba al estrado, que era el centro de reunión de las mujeres para recibir visitas, distraerse con la lectura en voz alta o realizar bordados, tejidos y otras labores manuales. Esta sala estaba decorada con tapetes, cojines, algunos taburetes y multitud de cuadros con motivos religiosos en las paredes. Los viejos arcones donde se guardaban los objetos de plata fueron sustituidos por vitrinas para exhibirlos. Las recámaras, alineadas una tras otra, sufrieron algunos cambios en los últimos años del periodo colonial, cuando varias residencias solicitaron la construcción de un pasillo que permitiera el acceso a cada una de manera independiente. Las camas, a la moda, sustituyeron a los antiguos lechos con pesados cortinajes, pero se mantuvo la tradición del gran crucifijo sobre la cabecera. No había un rincón de la casa que no estuviera presidido por algún personaje o misterio de la tradición cristiana, como las vírgenes, Inmaculada, de los Remedios y Guadalupe, la Sagrada Familia y los santos más populares, como Francisco, Catalina, Ana, Isabel, Ignacio, Juan, Antonio y Javier. En los últimos años de gobierno virreinal, lo que se había tolerado y aceptado como costumbres locales comenzó a considerarse muestra de desorden. Se denunciaban faltas a la moral en todos los terrenos, por los frecuentes concubinatos, llamados amancebamientos, la vagancia y abandono del trabajo y la corrupción en los negocios. En las parroquias rurales ya no solo vivían indios, sino que aumentaba el número de españoles, mulatos y mestizos. Además, las tierras comunales eran insuficientes y muchos indios emigraban a las ciudades. En los centros urbanos parecía imposible establecer la separación por castas, que en la práctica nunca había funcionado. Era evidente que las mezclas eran irreversibles y precisamente en el siglo XVIII se exageró el empeño en separarlas y distinguirlas. En juicios civiles y eclesiásticos se contradecían los testigos y los mismos sujetos, ya que ni ellos mismos sabían si eran castizos, mestizos o de cualquier otra calidad.
A veces lo hacían para beneficiarse de algunos recursos. A mediados del siglo XVII, Micaela, una curandera, a quien describían como blanca y sonrosada, insistía en presentarse como india para quedar libre de ser procesada por la Inquisición, que no podía juzgar a los indios. En cuanto hablaban español, los indios cambiaban su ropa, aprendían algún oficio y se presentaban como mestizos. Así conseguían librarse del tributo. Se consideraba que la educación consistía en que cada persona se sometiese a las normas propias de su condición. En las ciudades y entre los grupos medios eran accesibles, con precios moderados, las escuelas de primeras letras, en las que estaba reglamentada la enseñanza que incluía en primer término el aprendizaje del catecismo. Desde comienzos del siglo XVII, todos los maestros debían someterse a las ordenanzas emitidas por el gobierno virreinal, en las que también se permitía que algunas mujeres se dedicaran a la enseñanza, pero exclusivamente para niñas, aunque se toleraba que recibieran varones hasta los 3 años. Estas escuelas, que se llamaban de amiga, carecían de reglamento, pero se exigía que las maestras conocieran la doctrina cristiana y fueran de buenas costumbres. El aval del párroco era suficiente para autorizar su actividad. La enseñanza del catecismo se completaba con labores femeniles de tejido y bordado. Como diría Sor Juana Inés de la Cruz en la conocida Carta a Sor Filotea, las maestras son unas ancianas ignorantísimas. En las ciudades había escuelas particulares de primeras letras para los niños, y en los colegios de la Compañía de Jesús se recibía gratuitamente a varones que podían cursar hasta el nivel de humanidades, equivalentes a un bachillerato, con la opción de obtener el grado en la universidad. Siempre pudieron ingresar los indios en la Real Universidad, y así lo hicieron algunos descendientes de caciques. Los mulatos pelearon por su derecho a estudiar, aunque fueron muy pocos los que tuvieron la capacidad económica para permitírselo. Así fue como Nicolás del Puerto, clérigo de origen mulato, llegó a ser obispo de Oaxaca. Los nuevos estatutos, vigentes desde los últimos años del siglo XVII, prohibieron los estudios superiores de negros y mulatos. Con razón se piensa en la época colonial como tiempos de dominio masculino y sumisión femenina, ya que las leyes otorgaban todos los derechos a los padres y nadie discutía la autoridad masculina. Pero lo común era que las decisiones domésticas quedasen en manos de las mujeres, madres o esposas, quienes, de hecho, ejercían este poder. Las mujeres viudas, solteras, abandonadas o hijas doncellas negociaban las estrategias de cómo invertir el dinero, qué profesión estudiarían y a qué se dedicarían los varones, y apalabraban los matrimonios de los jóvenes. Las damas de alcurnia podían imponer su voluntad según la importancia de sus bienes personales, de su prestigio familiar o de la dote aportada al matrimonio. En las parroquias céntricas de la capital, en 1777, el 14% de los talleres y tiendas eran propiedad de mujeres, que personalmente los administraban. Colaboraban en la manufactura y expendio de sus productos las propietarias de lecherías, chocolaterías, almuercerías, pajerías y velerías. También hubo dueñas de fondas o mesones. Algunas eran dueñas de panaderías y por lo común eran viudas quienes atendían estanquillos para la venta de tabacos. Hubo impresoras exitosas y reconocidas, y mucho más numerosas las trabajadoras sin empresa propia, como cocineras, costureras, lavanderas, hilanderas, bordadoras y otras. En la última década del siglo XVIII, más de 2,000 mujeres trabajaban como cigarreras en la Real Fábrica de Tabacos. Viudas y solteras sobrevivían precariamente con su trabajo, y no pocas casadas mantenían también a sus maridos. Los tianguis o mercados eran centros de sociabilidad, en donde se difundían rumores y se comentaban novedades. Las amas de casa encontraban motivo de entretenimiento. Los sirvientes los usaban como pretexto para disfrutar de ratos de holganza
y algunos esclavos tenían sus puestos de venta de aves, quesos y otros productos. En las relaciones sociales, la nobleza local imitaba las costumbres de la corte virreinal. Los grupos medios copiaban a los prominentes y la plebe se burlaba de unos y otros y hacía gala de irreverencia ante los grandes símbolos de riqueza y poder.